¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas oraciones por tus hijos parecen no tener respuesta? La Biblia nos da una advertencia clave en Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Esta revelación nos muestra que incluso nuestras intenciones más puras pueden quedar estériles si no comprendemos lo que hay detrás del mundo espiritual. Antes de doblar tus rodillas y clamar por tus hijos, hay verdades espirituales que debes conocer, principios que Dios estableció para que tus oraciones no solo sean escuchadas, sino respondidas con poder. Hoy veremos cómo ciertos fundamentos bíblicos pueden transformar por completo tu manera de orar por tus hijos. Te mostraremos cómo identificar lo que podría estar bloqueando tus oraciones y revelaremos las 5 cosas que necesitas saber antes de interceder por ellos. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para tu familia? Hay momentos en los que como padres nos encontramos llorando por nuestros hijos en la soledad de una habitación, con el corazón oprimido y los pensamientos llenos de preocupación. Sentimos que el mundo se los está arrebatando. Nos arrodillamos, pronunciamos palabras desesperadas, clamamos a Dios esperando una intervención inmediata, pero al poco tiempo volvemos a ver los mismos comportamientos, los mismos conflictos, los mismos peligros acechando. Y entonces surge una pregunta que retumba en lo más profundo del alma. ¿Por qué mis oraciones no están cambiando nada? En esos momentos solemos pensar que necesitamos orar más, con más fuerza, con más insistencia, con más lágrimas. Pero el problema no es la intensidad emocional, sino la posición espiritual desde la cual estamos orando. Muchas veces nuestras oraciones por los hijos nacen del miedo, y el miedo no mueve el cielo. El miedo, aunque disfrazado de amor, es una señal de que hemos olvidado quiénes somos en Cristo. Es una oración que sin querer reconoce más el poder del enemigo que el poder de Dios. Y allí radica uno de los errores más comunes pero más peligrosos en la intercesión por los hijos. Clamar desde la angustia y no desde la autoridad. Jesús no nos enseñó a orar temerosos, sino posicionados. En Lucas 10:19, Él lo declaró con firmeza. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esta no es una frase bonita para colgar en un cuadro, es una transferencia de poder, es una proclamación de que como hijos de Dios hemos sido revestidos de una autoridad espiritual que supera todo lo visible e invisible. Pero esa autoridad no se activa por accidente ni se impone por rutina. Se accede desde la convicción, desde una identidad fortalecida por la fe y una vida alineada con el reino. Cuando un padre ora desde el miedo, sin saberlo está dudando del respaldo del cielo. Es como si alguien tratara de apagar un incendio con una cubeta vacía. Hay intención, hay desesperación, pero no hay sustancia. Y esa sustancia no se construye en un instante de desesperación, sino en una vida de comunión. La oración eficaz por un hijo no nace del llanto emocional, sino del conocimiento espiritual. No se trata solo de cuánto ames a tu hijo, sino de cuánto entiendas tu posición delante de Dios. En el libro de Job encontramos a un padre devoto, fiel, temeroso de Dios. Job ofrecía sacrificios constantemente por sus hijos, por si acaso lo hubieran pecado. La intención era buena, pero la raíz era el temor. Job 3:25 lo revela con claridad cuando él mismo dice: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Esta declaración nos muestra algo profundo. El temor también es una puerta espiritual. El enemigo no necesita muchas oportunidades, solo necesita una grieta. Y cuando oramos desde el temor constante, en lugar de activar la protección divina, abrimos ventanas de vulnerabilidad espiritual. ¿Significa esto que no debemos preocuparnos por nuestros hijos? Claro que no. Significa que esa preocupación debe transformarse en posicionamiento espiritual.
Hay una gran diferencia entre orar desde la ansiedad y orar desde la autoridad. En Efesios 6:12, el apóstol Pablo nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, cuando tu hijo está rebelde, frío, distante o atrapado en adicciones, no estás peleando contra él. Estás enfrentando una guerra invisible que solo puede ganarse con armas espirituales. Y una de esas armas es tu voz. Sí, tu voz de padre o madre creyente, clamando con conocimiento de causa, con autoridad divina, no con miedo ni con culpa. En Marcos 9, un padre desesperado lleva a su hijo endemoniado ante los discípulos de Jesús. Les ruega que lo liberen, pero ellos no pueden. Entonces, cuando Jesús aparece, el padre clama: si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús responde con firmeza: si puedes, al que cree, todo le es posible. Esa pregunta de Jesús no era una burla, era una confrontación. El padre hablaba desde el dolor, pero también desde la duda. Y Jesús no acciona desde la compasión emocional, sino desde la fe firme. Finalmente libera al muchacho, pero no sin antes enseñar una lección profunda. La autoridad espiritual no se basa en la desesperación, sino en la fe fundamentada. Muchos padres hoy están como ese hombre clamando: Señor, si puedes, haz algo. Y Dios sigue respondiendo lo mismo: si puedo, el que necesita posicionarse eres tú. Hay oraciones que no tienen eco en el cielo porque parten de un corazón paralizado por el miedo y no de un espíritu lleno de fe. Cuando entiendes que Dios te ha hecho guardián espiritual de tus hijos, entonces tus oraciones comienzan a ser decretos. Tus lágrimas se convierten en armas y tu clamor abre caminos que parecían cerrados. La autoridad no es arrogancia, es alineación. Es reconocer que tu voz tiene peso en el mundo espiritual cuando está respaldada por obediencia y verdad. En Hechos 19, unos hombres quisieron echar fuera demonios usando el nombre de Jesús al que predicaba Pablo, pero no tenían autoridad. El espíritu maligno los reconoció y los atacó, porque el poder no está en repetir fórmulas, sino en vivir bajo el gobierno de Dios. Cuando tú oras por tu hijo, el infierno debe reconocer quién eres, no por lo que dices, sino por el respaldo que portas. La oración poderosa no es la más larga, ni la más emocional, es la que nace del corazón del Padre y fluye a través de tu vida en obediencia. Santiago 5:16 lo dice sin rodeos: la oración eficaz del justo puede mucho. No dice del que ora más fuerte, ni del que suplica más, sino del justo, es decir, del que vive conforme al diseño de Dios. Si tus oraciones por tus hijos no están siendo efectivas, no mires primero a ellos, mírate a ti. No con culpa, sino con disposición a alinear tu vida para que el cielo te respalde plenamente. Dios no está buscando padres perfectos, está buscando padres posicionados. Personas que se levanten en la madrugada, no solo a llorar, sino a declarar. Personas que no oran basadas en lo que ven, sino en lo que creen. Personas que no se dejan consumir por el temor del mundo, sino que se visten con la armadura de Dios para pelear por el destino espiritual de sus hijos. Porque cada oración que haces desde el lugar correcto es como un ladrillo colocado en el muro de protección divina que rodea sus vidas. Hay madres que han intercedido con tanto fervor y convicción que Dios ha detenido juicios, ha cambiado rutas, ha interrumpido muertes prematuras. Hay padres que han entendido que su oración no es solo súplica, es intervención legal en el mundo espiritual. En el libro de Esther, Mardoqueo no tenía una espada, pero sí tenía discernimiento. Él entendía el momento, el peligro, y empujó a Esther a posicionarse como intercesora por su pueblo. Cuando Esther entró en la presencia del rey, lo hizo preparada con propósito y estrategia. No fue solo un acto emocional, fue una intervención cargada de discernimiento. Y así debe ser tu oración por tus hijos.
con estrategia espiritual, con vestiduras limpias, con palabras nacidas del Espíritu, no de la desesperación. Una madre me contó una vez que solía llorar cada noche por su hijo adicto, pidiéndole a Dios que lo salvara, que lo cambiara, que hiciera algo. Pero un día, en medio del llanto, sintió que el Espíritu Santo le dijo: ya me lo dijiste 1000 veces, ahora levántate y declara quién soy yo sobre él. Esa noche, ella dejó de suplicar y empezó a decretar. Comenzó a declarar que su hijo era libre, que tenía la mente de Cristo, que su destino era glorioso. Aún sin ver nada, ella habló como si ya estuviera hecho. Y en cuestión de semanas, su hijo tocó fondo, buscó ayuda y hoy sirve al Señor. No fue magia, fue autoridad espiritual en acción. Recuerda esto: el enemigo no le teme a tus gritos, le teme a tu fe. No le preocupa que llores, le preocupa que creas, porque la fe activa lo sobrenatural. Y cuando un padre cree, aunque todo parezca perdido, el cielo se mueve. En Hebreos 11:7 leemos que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Noé no esperaba ver la lluvia para empezar a moverse. Su fe activó protección. Su obediencia anticipada salvó generaciones. Esa es la imagen que Dios quiere darte hoy. No esperes a ver peligro para empezar a interceder con poder. Hazlo ahora desde tu posición de autoridad. Es tiempo de dejar de orar como víctimas y empezar a orar como herederos del reino. No estás suplicando migajas, estás declarando verdades eternas. No estás mendigando intervención, estás activando el respaldo del cielo. Tus palabras, cuando están alineadas con la palabra, tienen el poder de romper cadenas, abrir caminos y transformar atmósferas. Porque cuando oras con autoridad, no estás hablando desde la tierra al cielo, estás hablando desde tu asiento espiritual en Cristo, gobernando sobre la tierra con la perspectiva del cielo. Si has estado orando por tu hijo y sientes que nada cambia, no te rindas, pero tampoco sigas igual. Examina tu posición, cambia el tono, eleva tu fe, pide al Espíritu Santo que te revele cómo orar con precisión y con poder. Porque Dios no necesita muchas palabras, necesita una vida que le crea. Y si tú decides creerle, aunque tus ojos no vean resultados inmediatos, el mundo espiritual se moverá a tu favor. Porque toda oración nacida de la fe auténtica y la identidad en Cristo es como una espada que corta la oscuridad y abre paso a la luz. La oración de un padre con autoridad no solo protege, también construye. No solo interrumpe el mal, también activa el bien. Y hoy Dios te está llamando a recordar quién eres. No eres un espectador de lo que el enemigo quiera hacer con tus hijos. Eres un colaborador activo del propósito de Dios sobre su vida. Tienes poder para atar y desatar, para declarar y sellar, para plantar y arrancar. Pero ese poder no se ejerce desde el miedo, se activa desde el Espíritu. Esta es la primera verdad que debes saber antes de orar por tu hijo. La oración sin autoridad es ruido, pero la oración con identidad es fuego. Y cuando ese fuego se enciende en tu interior, nada ni nadie podrá detener lo que Dios ya ha decretado para tu familia. Muchos padres levantan plegarias fervientes pidiendo a Dios que proteja a sus hijos, que los libre del mal, que los aparte del peligro. Son oraciones constantes, repetidas, muchas veces pronunciadas con angustia. Pero, ¿y si esas oraciones están desconectadas del verdadero diseño de Dios para la vida de ese hijo? ¿Y si, en lugar de protegerlo, estás impidiendo sin saberlo que entre en un proceso que Dios diseñó para formarlo? ¿Y si estás pidiendo a Dios que lo esconda, cuando lo que Él quiere es exponerlo a un entorno donde su carácter sea moldeado para cumplir su propósito? Antes de orar por la protección de un hijo, es necesario preguntarse: ¿protección para qué? Porque Dios no protege a alguien solo por protegerlo. Protege para preservar, y preserva lo que tiene propósito. Si no se entiende cuál es el llamado espiritual de ese hijo,
se corre el riesgo de orar sin dirección. La intercesión solo es poderosa cuando está alineada con el diseño celestial. Jeremías 1:5 revela una verdad profunda. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Este versículo no solo describe a Jeremías, describe la realidad de todo ser humano nacido bajo el plan de Dios. No hay nacimiento sin intención. Cada hijo tiene una asignación, un destino profético marcado desde antes de nacer. Ignorar esto al orar es caminar en tinieblas espirituales. Quien ora sin discernir el propósito, ora en generalidades. Y las oraciones generales rara vez producen transformaciones específicas. El enemigo no teme a una oración genérica, pero tiembla cuando un padre o madre clama con precisión, invocando no solo la protección, sino el cumplimiento exacto del propósito divino. En el diseño de Dios no hay improvisación. Cada vida está cargada de asignaciones invisibles, dones, tiempos marcados y encuentros preparados desde la eternidad. En Efesios 2:10, Pablo declara: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras a las que se refiere este pasaje no son actividades genéricas, sino misiones específicas. Tu hijo no fue creado para sobrevivir, fue creado para impactar. Pero si no entiendes que fue preparado para él, tu oración quedará atrapada en un lenguaje de protección que evita riesgos, cuando el propósito muchas veces requiere enfrentarlos. El llamado de Moisés no comenzó cuando habló con Dios en la zarza ardiente. Comenzó desde su nacimiento, cuando fue escondido en una canasta y colocado sobre el río. La oración que protegió a Moisés no fue solo para que no muriera a manos de Faraón, fue para que llegara a la casa real, donde sería preparado, expuesto al lenguaje, a la cultura y al poder de Egipto. Dios no quería ocultarlo del sistema, quería formarlo en medio del sistema que más adelante confrontaría. Muchos padres oran para que sus hijos no sufran, pero olvidan que algunos procesos no son sufrimientos, sino entrenamientos. Y al impedir esos procesos con oraciones mal enfocadas, se interrumpe la secuencia divina de formación. En Romanos 8:28, la Escritura nos asegura: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ese texto no es una promesa universal, es una promesa condicional. No dice que todas las cosas ayudan a todos. Dice que ayudan a bien a los que son llamados conforme al propósito. Es decir, a los que caminan dentro del plan trazado por Dios. Tu hijo tiene un llamado, y ese llamado activa una protección con sentido. No es una burbuja, es un cerco profético. No es una cúpula que lo aleja del mundo, es una cobertura que lo preserva hasta que se manifieste lo que fue decretado desde los cielos. Pero para orar sobre esa cobertura necesitas identificar el rumbo. Necesitas pedir a Dios que te muestre el ADN espiritual que le fue entregado desde el vientre. En Génesis 25, Rebeca estaba embarazada de 2 hijos. No entendía lo que ocurría dentro de ella, pero sabía que algo no era natural. Dice el texto que fue a consultar a Dios y el Señor le dijo: 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Rebeca no esperó a que nacieran para entender quiénes eran. Consultó al cielo y Dios reveló el destino de sus hijos. Este es el modelo. No se trata de orar para que todo salga bien. Se trata de preguntar al cielo: ¿quién es este hijo? ¿Qué carga? ¿Qué fue marcado para hacer? ¿Qué batallas enfrentará? ¿Qué dones dormidos necesita despertar? Solo desde ese discernimiento es que se puede clamar con precisión, porque el clamor que no nace del entendimiento corre el riesgo de convertirse en ruido espiritual. El Espíritu Santo no solo está para consolarnos, está para revelarnos.
En 1 Corintios 2:10 leemos: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Eso incluye los llamados, los diseños, las asignaciones específicas. Cuando oras por tu hijo, el Espíritu puede revelarte los caminos que aún no ves, las amenazas que aún no han llegado y las promesas que todavía no se han manifestado. Pero debes pedir esa revelación. No puedes conformarte con oraciones superficiales. No puedes quedarte solo en palabras protectoras cuando el cielo está esperando que actives declaraciones que abran el destino profético de tu hijo. Dios no revela propósitos para entretener, sino para guiar. Y cuando un padre entiende el propósito, también aprende a interpretar las temporadas. Sabe cuándo callar, cuándo empujar, cuándo liberar, cuándo esperar. No reacciona con desesperación, responde con sabiduría. En Eclesiastés 3:1 se nos recuerda: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eso incluye el despertar de un llamado. Si no se entiende esto, es fácil malinterpretar las etapas difíciles de un hijo como señales de desviación, cuando en realidad pueden ser fases necesarias para su construcción. Quien ora desde el propósito no se turba por el proceso. El error más común es querer que los hijos vivan vidas normales, pero los hijos con llamados proféticos no tienen rutas normales. Son inquietos, sensibles, muchas veces incomprendidos. No se adaptan fácilmente porque fueron marcados para cambiar entornos, no para encajar en ellos. Si oras para que se adapten, estarás contradiciendo la asignación que Dios les dio. Si pides paz cuando están siendo formados para la batalla, estarás neutralizando el carácter que deben adquirir. La oración eficaz es la que colabora con el diseño, no la que lo obstaculiza. Por eso, antes de orar por tranquilidad, pide discernimiento. Antes de pedir estabilidad, pide revelación, porque el propósito siempre exigirá movimientos incómodos. Jesús mismo no fue comprendido en su niñez. En Lucas 2:49, cuando María y José lo encuentran en el templo después de haberlo buscado por 3 días, Él les dice: ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? A los 12 años ya tenía claridad de propósito. No estaba perdido, estaba alineado, pero sus padres no lo entendieron. El texto añade: mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Eso demuestra que incluso los padres de un hijo con propósito divino pueden malinterpretar sus acciones si no consultan a Dios sobre quién es ese hijo en realidad. No basta con criarlo, hay que comprender lo que el cielo depositó en él. Quien ignora el propósito ora desde la preocupación, pero quien conoce el propósito ora desde la estrategia. Y eso cambia todo. Cambia las palabras, cambia el enfoque, cambia el ambiente espiritual. La oración estratégica no solo protege, impulsa, no solo cubre, desata, porque no está centrada en lo que se ve, sino en lo que fue escrito en los libros celestiales antes de la fundación del mundo. En el Salmo 139:16, el salmista declara: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cada hijo viene con un libro escrito. Cada página contiene detalles, asignaciones, conexiones divinas, retos, victorias. Si no oras conforme a ese libro, tus palabras no activan el respaldo completo del cielo, pero si lo haces, todo se alinea. Porque Dios no respalda deseos humanos, respalda su plan eterno. Y ese plan ya fue trazado para tu hijo. Solo necesitas preguntar, buscar, escuchar y luego orar desde ese conocimiento. Por eso, antes de clamar por cobertura, pide dirección. Antes de pedir que Dios lo libre de todo, pide saber para qué fue enviado. No es una criatura accidental,
no es una vida común. Cada hijo es una semilla de propósito, colocada estratégicamente en el tiempo por el autor de la historia. Tu papel como padre no es solo cuidarlo, es descubrir el código profético que porta y acompañarlo a cumplirlo. Y esa tarea comienza en la oración, pero no en una oración cualquiera. Comienza en una intercesión informada, guiada, llena de entendimiento espiritual. La revelación del propósito cambia la atmósfera de una casa, cambia cómo se corrige, cómo se instruye, cómo se habla, cómo se espera. Cambia lo que se permite y lo que se prohíbe. Cambia la actitud frente al proceso. Porque ya no se trata solo de criar, se trata de custodiar un diseño. Y cuando entiendes esto, tu oración deja de ser genérica y se convierte en una llave que abre puertas específicas en el mundo invisible. Hoy, el Espíritu de Dios está despertando padres que no oran por instinto, sino por revelación. Padres que no oran para que sus hijos eviten problemas, sino para que cumplan su asignación sin desvíos. Padres que no piden comodidad, sino cumplimiento, porque saben que la protección más efectiva no es la que evita el proceso, sino la que garantiza la llegada al destino final. Y ese destino ya fue escrito. Solo falta que alguien en la tierra se alinee con el cielo para orar conforme a ese libro. Quien ora desde el propósito, activa ángeles, mueve estaciones, acelera procesos. Porque no está hablando desde la emoción, sino desde la sincronía divina. Por eso, jamás ores por un hijo sin antes preguntar: Señor, ¿quién es él en tu reino? ¿Qué colocaste en sus manos? ¿A qué generaciones fue enviado a influir? ¿Qué secretos del cielo guarda en su interior? Entonces, y solo entonces, tus oraciones dejarán de ser una repetición religiosa y se convertirán en decretos proféticos que empujan el cumplimiento del diseño celestial. En el mundo natural, cuando un hijo nace, hereda características visibles de sus padres: el color de los ojos, la forma de la voz, el tipo de sangre, el temperamento. Pero en el mundo espiritual también hay herencias. Y muchas veces estas no se manifiestan con claridad inmediata, sino que permanecen ocultas, esperando un momento de debilidad, una temporada de descuido, un espacio de acceso. Hay cadenas que no comienzan en el presente, sino en generaciones anteriores. Malos hábitos, patrones de conducta, adicciones, enfermedades emocionales, ciclos de fracaso o rebeldía que se repiten como un eco constante. Son pactos invisibles, raíces espirituales no confrontadas, acuerdos heredados que siguen operando en las sombras si no se rompen con conocimiento y autoridad. La Escritura es clara respecto a esto. En Éxodo 34:7, Dios se presenta como misericordioso y clemente, pero también afirma que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esta no es una declaración de condena arbitraria, es una advertencia de que el pecado, cuando no se trata, deja huellas. El mundo espiritual se rige por principios legales y lo que no se cancela permanece activo. Muchas veces las oraciones por los hijos no producen frutos porque hay derechos espirituales heredados que el enemigo sigue usando como argumentos de acusación. No basta con pedir bendición, hay que cerrar legalmente las puertas que fueron abiertas en generaciones anteriores. Cuando Dios llamó a Abraham, lo sacó de una tierra de idolatría. Su padre, Taré, era un adorador de otros dioses. El llamado no fue solo geográfico, fue espiritual. Abraham tuvo que romper con la línea anterior para comenzar una nueva. En Josué 24:2 se recuerda este origen. Antiguamente vuestros padres, Taré, padre de Abraham y de Nacor, habitaron al otro lado del río y servían a dioses extraños. Fue necesario un corte, una separación, un nuevo pacto para establecer una herencia distinta. El llamado de Abraham no podía florecer sobre una base contaminada. Dios necesitaba levantar una generación distinta y esa transformación comenzó por el Padre. Hasta que la línea no fue limpiada, la promesa no pudo avanzar.
Esto también se refleja en el libro de Lamentaciones 5:7, donde se expresa con dolor: nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. El sufrimiento no venía por actos propios, sino por herencias espirituales no redimidas. No se trata de buscar culpables en el pasado, sino de entender que el mundo espiritual funciona por principios. Una puerta abierta en la generación anterior puede convertirse en una lucha persistente en la siguiente. Lo que no se confronta, se transfiere. Lo que no se limpia, se hereda. Y si deseas orar eficazmente por un hijo, no puedes ignorar las cadenas que aún operan en tu linaje. Los hijos a veces cargan cargas que no les pertenecen, actitudes que parecen injustificadas, comportamientos inexplicables, bloqueos persistentes que no se resuelven con consejos ni con castigos, porque no se trata de una raíz emocional solamente, sino espiritual. Jesús dijo en Mateo 15:13: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Pero ese desarraigo no ocurre por casualidad. Requiere discernimiento, oración específica, guerra espiritual estratégica. Es necesario identificar lo que está operando en el trasfondo, traerlo a la luz y renunciar a ello con autoridad. En el libro de Números 14 y 18 se reitera el principio de las consecuencias generacionales. Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Este principio no anula la gracia, pero confirma la necesidad de un corte deliberado. No basta con conocer a Cristo de forma personal, hay que aplicar su obra redentora a la línea familiar. No es solo una fe individual, es una redención generacional. Cada linaje necesita ser expuesto a la cruz de Cristo. Cada pacto, cada costumbre contraria a la palabra, cada acuerdo inconsciente debe ser cancelado por medio del nombre que está sobre todo nombre. El libro de Deuteronomio está lleno de advertencias sobre idolatría, injusticia y prácticas ocultas que traen maldición sobre la descendencia. En Deuteronomio 5, 9, 10, Dios declara: no te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Aquí hay una clave: el ciclo de maldición se rompe con obediencia. La misericordia fluye cuando el linaje es redirigido hacia Dios. Antes de orar por el avance espiritual de tu hijo, asegúrate de que no hay cadenas del pasado aún activas. Pregunta al Espíritu Santo por los pactos no cancelados. Examina el trasfondo espiritual de tu familia, no desde la sospecha, sino desde el discernimiento. Porque lo que permanece oculto no puede ser derrotado. Lo que no se nombra, no se enfrenta. Y Dios no solo quiere que clames por el futuro de tus hijos, quiere que cierres con autoridad todo aquello del pasado que les impide caminar con libertad. Cuando Jesús se encuentra con el endemoniado gadareno en Marcos 5, le pregunta: ¿cómo te llamas? Y el espíritu responde: Legión somos, porque somos muchos. No fue una pregunta casual, fue una estrategia espiritual. Jesús identificó la operación para ejercer autoridad sobre ella. De la misma manera, hay oraciones que no tienen impacto porque no se ha identificado con qué se está lidiando. No es lo mismo orar por rebeldía que orar por una raíz de rechazo heredada. No es igual clamar por sanidad que enfrentar una maldición de enfermedad transferida por generaciones. La autoridad no se ejerce a ciegas, se ejerce con claridad. Por eso, no ores solo por lo que ves, ora también por lo que aún no se ha revelado. Dios es justo y su justicia también incluye la redención de nuestras generaciones. En Isaías 59, 21 hay una promesa poderosa: y este será mi pacto con ellos, dice Jehová, el espíritu mío que está sobre ti,
y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dice Jehová, desde ahora y para siempre. Esta palabra confirma que el plan de Dios es generacional. Su pacto no se limita a una persona, se extiende a los descendientes. Pero para que ese pacto se active, deben ser removidas las interferencias espirituales que aún están vigentes por ignorancia o por inacción. En Levítico 26, Dios promete bendición por obediencia, pero también describe consecuencias por desobediencia persistente, y lo hace en un lenguaje generacional. En el versículo 39 se lee: y los que queden de vosotros decaerán en sus iniquidades en la tierra de vuestros enemigos, y por las iniquidades de sus padres decaerán con ellos. Aquí se evidencia que no todo lo que carga una persona le pertenece directamente. Hay influencias, herencias, marcas espirituales que operan si no son removidas. Y el primer paso para romperlas es reconocerlas. Tu hijo puede estar repitiendo un ciclo que comenzó con sus abuelos o bisabuelos. Puede estar luchando con miedos, inseguridades, rechazos, fracasos que no provienen de su entorno inmediato, sino de una raíz más profunda. Y mientras esa raíz no se arranque, la oración parecerá no tener efecto. Es como sembrar en un terreno contaminado. Por más buena que sea la semilla, no dará fruto si el suelo no ha sido limpiado. Pero también es cierto que toda herencia maldita puede ser revertida por una decisión de pacto. En Gálatas 3, 13, 14, Pablo afirma: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. La obra de la cruz no solo salva, también restaura. No solo reconcilia, también limpia. No solo te reconecta con Dios, también te libera del peso de generaciones anteriores. Pero esa libertad se activa con oración específica, con confesión intencional, con decretos basados en la palabra. La oración eficaz por un hijo debe incluir un acto de renuncia espiritual. No se trata de repetir frases aprendidas, sino de posicionarse como autoridad sobre ese linaje. Declarar con convicción: toda maldición heredada, todo pacto oculto, toda palabra maldicha, toda injusticia no confesada, hoy la llevo a la cruz de Cristo y declaro que no tendrá más poder sobre mis hijos. Esta oración, hecha con fe, tiene el poder de cancelar operaciones invisibles y establecer un nuevo legado. En Proverbios 27 leemos: camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. La integridad no solo impacta al justo, sino que construye una plataforma de bendición para sus hijos. Cuando tú decides limpiar tu línea espiritual, tus hijos no tienen que repetir tu proceso. Cuando decides romper cadenas, ellos pueden caminar en libertad. Cada decisión que tomas en lo secreto tiene una consecuencia visible en el destino de quienes vienen después. El enemigo conoce este principio. Por eso lucha tanto para que los padres permanezcan en ignorancia. Porque sabe que si una generación se levanta con conciencia espiritual, con autoridad, con discernimiento, su legado será imparable. Por eso intenta mantener abiertas las puertas del pasado, esperando que nadie las confronte. Pero hoy, esa ignorancia ya no tiene lugar. Dios está despertando padres espirituales que no oran solo por el comportamiento, sino por la raíz. Que no oran solo por la superficie, sino por el origen. Y cuando esto ocurre, todo cambia. Una línea generacional puede estar marcada por destrucción durante décadas, pero basta una vida consagrada para revertirlo todo. Basta una boca alineada con la palabra, un corazón comprometido con el reino, una oración hecha con discernimiento para establecer una nueva herencia. El pasado no tiene la última palabra cuando el cielo encuentra a alguien que se levanta con decisión.
Antes de seguir clamando por el futuro de tus hijos, detente a revisar el terreno. Pregunta al Espíritu Santo qué ciclos deben romperse, qué puertas deben cerrarse, qué nombres deben ser desactivados, qué acuerdos no han sido cancelados, porque solo una oración que renuncia al pasado con autoridad puede abrir paso a un futuro verdaderamente libre. Hay padres que oran por sus hijos cada noche, que mencionan sus nombres con lágrimas, que claman con pasión, que interceden sin descanso. Pero la pregunta que el cielo plantea no es cuántas veces pronunciaste su nombre, sino desde qué condición espiritual lo hiciste. Porque no toda oración que sale de la boca de un padre tiene respaldo divino. Hay voces que resuenan pero no tienen peso. Hay clamores que se elevan pero no traspasan. Y la diferencia no está en la intensidad, está en la obediencia. El mundo espiritual responde a la legalidad. Las promesas no se activan solo porque las conozcas, sino porque vives dentro del marco que las sostiene. Santiago 5:16 establece una clave ineludible: la oración eficaz del justo puede mucho. La oración no es eficaz solo por la emoción que la acompaña, sino por la justicia que la respalda. La justicia no es perfección, es obediencia. Es caminar conforme a la palabra, aun cuando nadie esté mirando. Es rendirse a la voluntad de Dios, incluso cuando eso implique incomodidad. Cuando un padre vive en obediencia, su intercesión tiene autoridad. Pero cuando vive en desorden, sus palabras no encuentran eco en el cielo. No basta con tener el rol de padre o madre para ejercer autoridad espiritual. En el orden de Dios, la autoridad no es solo una posición, es una condición. En el mundo visible, puedes tener hijos bajo tu cuidado, pero en el mundo espiritual, si tu vida no está alineada, tu voz carece de sustancia. El enemigo no se intimida por títulos naturales, sino por legalidad espiritual. En Hechos 19, unos hombres intentaron echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Lo pronunciaron con corrección, pero no vivían bajo su gobierno. El resultado fue que el espíritu maligno les respondió: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Fueron expuestos, derrotados y humillados, porque en lo espiritual solo es reconocido aquel que vive lo que proclama. Cuando oras por tus hijos, estás entrando en un terreno de batalla. No estás pronunciando frases bonitas, estás haciendo declaraciones que buscan mover el mundo invisible. Pero si tu vida está desconectada de los principios del reino, si caminas en rebeldía, si mantienes pecados ocultos, si hay áreas donde no has rendido tu voluntad, estás debilitando la autoridad que podrías ejercer. Dios no ignora tu rol de padre, pero no lo utiliza como excusa para respaldar a quien vive fuera de sus caminos. La obediencia no es opcional, es esencial. En el Salmo 66, día 18, David hace una afirmación impactante: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Esta declaración revela un principio fundamental. No se trata solo de evitar el pecado externo, sino de no tolerarlo en lo interno. Lo que acaricias en secreto puede bloquear lo que clamas en público. Hay oraciones que no llegan porque hay desobediencias que no se han soltado. Hay clamores que no encuentran respuesta porque hay puertas que aún están abiertas al enemigo. Dios no bendice fuera de su diseño. El padre que quiere orar por su hijo con eficacia, primero debe examinar su propia vida, no por religiosidad, sino por responsabilidad espiritual. Porque un padre que no se somete a Dios difícilmente podrá resistir al diablo cuando venga por su casa. La cobertura espiritual no se impone por herencia biológica, se establece por consagración. Y cuando esa cobertura está quebrada por desobediencia, se convierte en una grieta por donde el enemigo gana acceso. En Deuteronomio 28, Dios establece una serie de bendiciones para aquellos que escuchan y obedecen su voz.
Pero también advierte sobre las consecuencias de la desobediencia. No por crueldad, sino por justicia. No se puede pretender cosechar bendición sobre un suelo regado por rebeldía. La obediencia es la llave que abre las compuertas del favor. Y ese favor no solo te alcanza a ti, se extiende a tu casa. Pero no lo hace por emoción, lo hace por legalidad. Cuando un padre camina en obediencia, el cielo se alinea con su clamor. Las palabras que pronuncia no son simples sonidos, son decretos que llevan el respaldo del trono, porque no habla solo como padre, habla como representante del reino. Su intercesión no nace de la desesperación, nace de la convicción. Su voz no tiembla ante la oscuridad, porque su vida está aferrada a la luz. Es un padre cuya vida ya ha sido conquistada por Dios y por eso tiene el poder de declarar conquistas sobre la vida de sus hijos. No puedes orar por la libertad de tu hijo mientras abrazas tus propias cadenas. No puedes clamar por pureza mientras toleras lo impuro. No puedes pedir dirección para su vida mientras tú mismo caminas sin rumbo espiritual. La autoridad espiritual es como un río. Fluye desde la fuente. Si la fuente está contaminada, el agua pierde poder, pero si está limpia, todo lo que toca es transformado. La obediencia trae respaldo, y ese respaldo es lo que hace que tu oración no sea una súplica vacía, sino una intervención efectiva. En Proverbios 28:9 se lee: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Es una advertencia clara. No se puede desobedecer a Dios y luego esperar que respalde nuestras palabras. No se puede ignorar su ley y después pretender que escuche nuestras peticiones. La obediencia no es solo una virtud, es un principio de acceso. Muchos hijos están bajo guerra espiritual, no por sus propias decisiones, sino por brechas no cerradas en la vida de quienes debieron cubrirlos. Cuando un padre decide vivir según su propio criterio, está abriendo un campo de vulnerabilidad para quienes dependen de su intercesión. La guerra espiritual no comienza con el ataque del enemigo, comienza con la renuncia a la santidad. Cuando se abandona la obediencia, se entrega territorio. Pero cuando se recupera la obediencia, el territorio se restituye. En Josué 7, la derrota de Israel no fue por falta de estrategia, fue por pecado oculto en el campamento. Acán tomó lo que Dios había prohibido y aunque era un solo hombre, su desobediencia afectó a todo el pueblo. El resultado fue una derrota que no debería haber ocurrido. Solo cuando el pecado fue expuesto y removido, el favor de Dios volvió. Este relato demuestra que la obediencia individual tiene impacto colectivo. Lo que toleras en tu vida puede interferir con lo que Dios quiere hacer en la vida de tus hijos. Dios no busca perfección, pero sí busca rendición. La obediencia no significa que nunca fallas, significa que tu corazón está inclinado a someterse, que tus decisiones están marcadas por la palabra, que tus pasos son guiados por el Espíritu, que tu voluntad ha sido entregada al señorío de Cristo. Y esa entrega no es silenciosa, tiene una voz. Es la voz que se eleva en oración con autoridad. Es la voz que el infierno reconoce y que el cielo respalda. La obediencia te posiciona como canal de bendición. Salmo 112 describe al hombre que teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y dice que su descendencia será poderosa en la tierra, no por herencia genética, sino por legado espiritual. No es una promesa suelta, es una consecuencia directa. La obediencia del Padre edifica la plataforma sobre la cual los hijos se levantan. Sujeción a Dios arriba, autoridad sobre la tierra abajo. Esa es la fórmula. Cada decisión que tomas en lo secreto repercute en lo espiritual. Cada elección que haces cuando nadie te ve fortalece o debilita tu voz cuando oras. Porque no se trata de hablar bonito, se trata de hablar con respaldo. Y ese respaldo solo lo tiene quien vive lo que cree.
No puedes delegar autoridad mientras niegas obediencia. El reino no funciona por apariencia, funciona por alineación. Cuando una vida está sujeta a Dios, sus oraciones son decretos. Cuando una vida está rebelde, sus oraciones son reclamos que el cielo no puede respaldar. Por eso es necesario revisar el estado del altar personal antes de clamar por fuego sobre el altar familiar. Si el altar está caído, la presencia no descenderá. Pero si el altar está restaurado, la respuesta será inmediata. Así lo vivió Elías en el Monte Carmelo. Antes de pedir fuego, reconstruyó el altar. Antes de clamar, restauró lo que estaba roto. Y cuando todo estuvo en orden, bastaron pocas palabras para que el fuego descendiera. Porque el poder no está en el volumen, está en el orden. El orden atrae presencia, la obediencia abre acceso, la santidad establece cobertura, y todo esto es inseparable de la oración efectiva por los hijos. No es un esfuerzo aislado, es una vida entregada, es un altar continuo, es una obediencia activa. No se trata de clamar de vez en cuando, se trata de vivir de tal manera que el clamor tenga fundamento. No de pronunciar frases correctas, sino de vivir en la dimensión que las respalda. Cuando caminas en obediencia, tu casa se convierte en territorio sagrado. Tus palabras se convierten en instrumentos de liberación. Tus oraciones ya no son intentos, son armas. Porque no estás hablando como alguien que pide, sino como alguien que administra. Estás intercediendo como embajador del reino, como colaborador del propósito eterno, como sacerdote de tu hogar. Y ese tipo de oración tiene un peso que no se puede fabricar, solo se puede cultivar en lo secreto. Es momento de alinear la vida para que la oración tenga dirección, de ajustar el corazón para que la intercesión tenga impacto, de restaurar la obediencia para que la voz vuelva a tener autoridad. Porque un hijo no solo necesita un padre que ore, necesita un padre cuya vida respalde esa oración. Y cuando ese padre se levanta, el infierno retrocede, el cielo se abre y el propósito avanza. El mundo espiritual no funciona por azar. Hay ojos que observan, hay entidades que reconocen y hay batallas que se desatan mucho antes de que un niño pronuncie su primer versículo. Cuando un hijo nace, su propósito ya fue escrito, pero también fue detectado, porque en los ámbitos invisibles el potencial tiene un aroma y las asignaciones proféticas emiten señales que el enemigo puede percibir. No espera a que tu hijo crezca para atacarlo. No necesita ver resultados para sentir amenaza. Su objetivo no es únicamente destruir, sino interrumpir lo que todavía no ha florecido. Y lo hace desde temprano, desde lo imperceptible, desde el silencio de lo cotidiano. Lo vemos en la Escritura una y otra vez. Moisés no había pronunciado palabra y ya se había emitido un decreto de muerte sobre los varones hebreos. Jesús no había predicado un solo sermón y ya Herodes buscaba aniquilarlo. No fue casualidad, fue estrategia demoníaca, porque los sistemas de maldad perciben el diseño antes de que se manifieste, y cuando lo hacen, envían resistencias antes de que el llamado despierte. Mientras tú apenas reconoces los dones de tu hijo, el adversario ya levantó estructuras para neutralizarlos. Mientras tú celebras sus talentos, el infierno ya tramó trampas para pervertirlos. La Biblia declara en Apocalipsis 12:4 que el dragón aguardaba el nacimiento del hijo varón para devorarlo tan pronto como naciera. Esa imagen no es poética, es profética, porque la amenaza no inicia con la desobediencia, inicia con la identidad. El enemigo no ataca por lo que hiciste, sino por lo que estás llamado a hacer. No reacciona a tu pasado, sino a tu destino. Y si ese destino ha sido decretado desde los cielos, entonces su guerra será anticipada. Por eso no puedes orar como quien espera resultados inmediatos. Debes orar como quien protege una semilla que todavía no ha germinado, pero ya fue reconocida en lo alto y en lo profundo. Efesios 6:12 no dice que luchamos contra cosas visibles,
Dice que peleamos contra principados, potestades, huestes de maldad en las regiones celestes. Eso significa que las verdaderas batallas de tus hijos no comienzan en la adolescencia, ni en las malas compañías, ni en los hábitos externos. Comienzan mucho antes, cuando el potencial empieza a emanar señales de que esa vida porta un llamado. Por eso no se puede esperar a ver señales de peligro. Se debe levantar cobertura espiritual desde la infancia, aún desde el vientre. Porque el enemigo no respeta procesos naturales, ataca desde el potencial y solo se le puede resistir desde el discernimiento. Si el adversario ya identificó el propósito de tu hijo, tú no puedes quedarte dormido. Debes identificarlo también. Y una vez lo haces, no orarás más por comodidad, sino por cumplimiento. Porque no estás criando a alguien común, estás custodiando una amenaza contra las tinieblas. Y eso requiere una oración que vigile cuando el mundo duerme. Hay oraciones que no alcanzan su propósito, no porque falte fervor, sino porque falta sintonía. Palabras lanzadas con fuerza, pero sin dirección. Plegarias que nacen en el alma, pero no han sido filtradas por el Espíritu. Intercesión bien intencionada, pero desconectada de la frecuencia celestial. Porque orar no es solo hablar. Orar es interpretar el lenguaje del cielo. Es aprender a no decir lo que parece correcto, sino lo que ha sido revelado. En el reino, el poder no está en muchas palabras, sino en la palabra correcta pronunciada en el tiempo exacto. Romanos 8:26 nos confronta con una verdad que humilla al alma autosuficiente. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos pedir como conviene. Lo que impulsa el corazón humano muchas veces no coincide con lo que el cielo desea liberar. Hay momentos donde la emoción y el deseo personal empañan la visión espiritual, pero el Espíritu Santo no intercede según nuestras emociones, sino conforme a la voluntad perfecta de Dios. Y si Él intercede con gemidos que no pueden expresarse con palabras, entonces también nos invita a aprender una dimensión de oración que trasciende la lógica y entra en el lenguaje de lo eterno. Una madre puede orar pidiendo que su hijo no enfrente oposición, pero el cielo puede estar diseñando que esa oposición despierte su llamado. Un padre puede clamar por puertas abiertas sin saber que el Espíritu desea que su hijo aprenda a derribar gigantes. Por eso la oración no puede nacer solo del deseo humano, sino del entendimiento espiritual. Jesús enseñó a orar diciendo: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. No dijo: haz mi voluntad. Dijo que se alineara lo terrenal con lo que ya ha sido decretado en lo alto. Esa es la clave, alineación. En 1 Corintios 2:10-11, Pablo declara que el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, y que nadie conoce lo de Dios sino el Espíritu de Dios. Entonces, si vas a interceder por tu hijo, necesitas al Espíritu no solo como fuerza, sino como guía. Él sabe lo que hay en el corazón del Padre. Él conoce el tiempo, la forma, la estrategia. Él revela lo que debe ser dicho, lo que debe ser callado, lo que debe ser decretado y lo que debe ser simplemente esperado. Sin su guía la oración puede convertirse en ruido, pero con Él cada palabra se transforma en herramienta profética. En Juan 5:19, Jesús mismo declaró que no hacía nada por iniciativa propia, sino que hacía lo que veía hacer al Padre. Este principio no es solo un modelo de obediencia, es también una invitación a un estilo de vida de revelación. Ver lo que el Padre hace, escuchar lo que el Padre dice y desde ahí actuar. La oración que transforma no es la que sale primero de los labios, sino la que fue revelada primero en el Espíritu. No basta con hablar, hay que esperar. No basta con clamar, hay que discernir. Muchos padres se frustran porque oran sin resultados visibles, pero el problema no es la oración,
es la desconexión del lenguaje del cielo. Porque si el Padre está hablando una cosa y tú estás diciendo otra, la atmósfera espiritual no encuentra acuerdo. Y donde no hay acuerdo, no hay manifestación. Amós 3:3 pregunta: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Lo mismo ocurre en la oración. Si tus palabras no están en acuerdo con el corazón de Dios, caminarás, pero sin avance. Pero si se alinean, entonces toda resistencia espiritual debe ceder. Orar por un hijo es más que repetir peticiones. Es entrar en el lugar secreto, cerrar la puerta de los sentidos y abrir el oído del espíritu. Es preguntar: Padre, ¿qué estás hablando sobre él? ¿Qué ves tú que yo aún no veo? ¿Qué estás formando en él que yo debo proteger con mis palabras? Es permitir que el Espíritu ponga su intercesión en tu boca y desde ahí declarar lo que el cielo ya decretó. Un día el cielo preguntará: ¿qué hiciste con el alma que te fue confiada? No se tratará de cuántos consejos diste, ni cuántos errores evitaste, ni siquiera cuántas veces oraste con lágrimas. La verdadera pregunta será: ¿protegiste el destino espiritual que puse en tus manos? Porque criar un hijo no es solo una tarea humana, es un encargo divino. Es custodiar una semilla que no te pertenece, pero por la cual deberás rendir cuentas. Y esa responsabilidad no se lleva solo con amor natural, se lleva con visión eterna. Hay padres que construyen casas, pero no altares, que planifican estudios, pero no discernimiento, que enseñan valores, pero no identidad espiritual. Y entonces, cuando el enemigo toca la puerta, no hay respuesta. No porque no haya oración, sino porque no hubo preparación. No porque faltó fe, sino porque faltó perspectiva. No basta con ser una buena madre o un buen padre. Debes ser un guardián del diseño celestial, un intercesor que no solo reacciona a los síntomas, sino que se adelanta a los movimientos del cielo. El tiempo que tienes con tu hijo no es eterno. La ventana donde su espíritu es moldeable, donde su corazón está abierto, donde su ambiente espiritual puede ser gobernado por tu fe, es un suspiro. Si no lo cubres tú, alguien más lo influenciará. Si no hablas tú, otra voz lo guiará. Si no decretas tú, otra agenda se impondrá. Porque en lo invisible, la neutralidad no existe. Hoy es el día para tomar la posición que el cielo te entregó, no solo como padre natural, sino como colaborador profético del reino, no solo como figura presente, sino como voz con respaldo eterno. Porque si decides levantarte en obediencia, discernimiento y autoridad, entonces tu hijo no solo será protegido, será activado, y no solo caminará seguro, caminará hacia su destino. Porque cuando tú oras correctamente, el cielo avanza con él